Hola, buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a nuestro programa Contigo en Radio Artajaén, la 95.9. Durante una semana o 2 semanitas vamos a intentar, pues, con todos los políticos de la isla, hablar de un tema en particular, porque lo creemos importante para una parte de nuestra sociedad, que está sin techo, sin posibilidad de tener una calidad de vida digna. La pasada semana, pues, tuvimos la posibilidad de realizar un programa para Zarote TV sobre la pobreza, en particular en Arrecife, pero en toda la isla de Lanzarote. Hicimos esta entrevista a los sin techo. Estuvimos hablando con personas que viven en la calle, en casas de ruina y en el propio albergue. Ese albergue de la ciudad deportiva que de la noche a la mañana, y después de haber hecho nosotros nuestra entrevista, que está circulando pues por todas las redes, parece que ahora es visita de determinados medios de información. Y queremos, pues, entrevistar a estos políticos para conocer su opinión, en particular sobre la necesidad de tener o no un albergue insular aquí en la isla de Lanzarote que acoja a todas estas personas que tenemos durmiendo en la vía pública. Y nos queremos acercar, pues, a hablar con el concejal de Coalición Canaria en el municipio de Tía, Amado Vizcaíno. Buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes, don Antonio. Amado, en nuestra isla hay más de un centenar, hay quien habla de que más de 200, pero bueno, yo te voy a decir más de un centenar de indigentes que viven sin un techo digno donde vivir. ¿Tenía usted conocimiento de este problema? No te voy a mentir, Antonio, sí tengo conocimiento. Hay muchísimas personas que no tienen donde vivir y muchísimas otras que no están ni siquiera contabilizadas. De hecho, como tú bien sabes, yo pues participo también en las labores que de la ONG de Merlán. Ajá. Y al final pues hemos estado ahí y en Arrecife hay un montón de personas a las que se les está llevando la comida a diario, y son muchas y no debería pasar. ¿Y en su municipio tienen controlado el tema de los sin techo o no tienen ninguno en Tías? En nuestro municipio hay menos de personas sin techo, pero también hay muchísimas personas que lo están pasando mal en las circunstancias en las que no debería estar pasando nadie. Muchos pues están al final pues pues ocupando alguna vivienda, alguna obra. Algunos que sí, que todavía, pero no viven en la calle, porque hay de todo. En los sin techo, tú sabes que al final es un drama social por muchísimas cuestiones, de la vida, y al final hay muchas personas incluso que ya casi están en la calle y no van a estar en otro lado porque es su forma de vivir. Pero sí es verdad que tenemos que trabajar para que estén en las mejores condiciones posibles, y además que hay muchísimas otras que se están viendo abocadas a acabar en la calle. Ahí tenemos el problema, y ahora mismo estamos viviendo una situación bastante preocupante en las Islas Canarias, en la isla de Lanzarote en particular, donde ya pues rozamos casi 17.000 personas en paro, sin contar los que están en el ERTE, el ahogo económico que están sufriendo muchísimas empresas, y que esto va a ser, si continúa así, un desastre sin precedentes, y va a abocar pues a desahucios por parte de bancos, de personas que han comprado sus casas, a desahucios por impago en los alquileres, y hay que estar preparado y hay que empezar a trabajar desde a nivel insular, hay que empezar a trabajar porque la situación parece que se va a complicar mucho, y tenemos que prepararnos porque no podemos esperar a que pase, ¿no? Porque ya, por desgracia, como tú has apuntado, ya son muchas las personas que ya están, ¿no? Entonces, y si además se corre el riesgo ahora de que vengan, de que esa lista la engrosen muchas personas más, pues sí, hay que empezar a trabajar y trabajar desde ya.
Sí, no, la verdad es que he estado indagando por diferentes municipios y como bien dices tú, me dice, en las calles no podemos encontrar tanto, pero sí hay un problema de que están ocupando casas abandonadas y se me están metiendo de ocupa en diferentes municipios. Por ejemplo, en Aría, en Tinajo, entonces se están metiendo de ocupa. Dice, por eso no vive en la calle. El problema es prácticamente es el mismo, ¿no? Sí, eso, a eso es lo que me refería, que aquí en la calle pues vemos, no sé, yo creo que podemos contarlo 10 o 12 personas que tú puedes decir que están durmiendo en la calle, pero muchas veces esas personas están ahí porque quieren estar, y me refiero porque han elegido, no sé, por los problemas que ellos tengan, porque al final, como decía, las causas son muy diversas, unas veces son la economía, pero otras muchas veces pues al final pues un tipo de drogas psicológicas, de las que sea, ¿no? Pero sí es verdad que en el municipio de Tías tenemos un grave problema pues, con la cantidad de personas que se han tenido que ir de Ocupa. Ajá. Se han tenido que ir de Ocupa. Y yo defiendo mucho lo que es la propiedad privada, no apoyo el que se ocupe una vivienda, da igual las razones que tenga, porque para eso tiene que estar la administración y es la que tiene que poner las medidas necesarias, ¿no?, para que un vecino no se vea con su vivienda ocupada y para que otros vecinos no se vean en la obligación de ocupar viviendas, porque es que tiene que ser muy duro, yo no lo he vivido, pero sí es verdad, he conocido personas que lo han tenido que hacer, yo creo que todos hemos conocido a alguien en la vida que lo ha hecho en algún momento, y tiene que ser muy duro, muy difícil pues dar ese paso de al final de tener que ocupar una vivienda que no es tuya porque no tienes un sitio donde dormir, no tienes donde comer, porque el trabajo escasea y como decía antes, esta crisis acaba de empezar, y yo tengo claro una cosa: el gobierno insular y los gobiernos locales, y aquí casi podemos incluirlos a todos, no me voy a centrar en Tías, pero sobre todo el gobierno insular está llegando tarde y mal a esta crisis, porque por ejemplo los autónomos, que son los que sostienen muchísimas las economías pequeñas, no están viendo pues las ayudas, muchas son las promesas de ahora, de febrero, de marzo, de abril, de tal, pero cuando lleguen estas ayudas van a llegar tarde y mal. Los autónomos no están pidiendo ayuda, lo que están pidiendo es que no se les cobre, que no se les cobre por tener los negocios cerrados, porque eso va a ocasionar, como decía, pues una crisis sin precedente en la pequeña empresa, y esa crisis va a obligar a muchas personas a quedarse sin trabajo, y luego pues estas personas pues al final muchos tienen hipotecas, muchos tienen alquileres que pagar y se pueden ver en la calle de un día para otro, y ojalá que no pase, ¿no? Entonces por eso las administraciones, en especial el Cabildo, tienen que empezar a trabajar desde ya. Hacían un comentario de que muchas de las personas que están en la calle prefieren estar en la calle, pero nosotros entrevistándolo... Perdón, no muchas, no muchas. Digo, yo, hay, por ejemplo, aquí en Puerto del Carmen, ¿no? En Puerto del Carmen hay el caso de un señor que lleva viviendo en la calle pues aproximadamente, pues no, 25 o 30 años, sí. 25 o 30 años, y fue elección suya propia. Fue elección suya propia, y él y así te lo ha contado, y él no lo ves que tenga esos problemas, ¿no? Pero eligió ese estilo de vida, vive en la orilla del mar, y es diferente, ¿no? Pero sí es verdad que no quiero que se me confunda, no es que que la gente elija vivir en la calle, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces, por ejemplo, el albergue, que es lo que en la introducción hablaba de un albergue, sí. El que tenemos ahora, por ejemplo, en la Ciudad Deportiva Lanzarote. Sí, pero bueno, pero esto no es albergue ni es nada, eso no es ni una solución de urgencia. Solución de urgencia la que han buscado para los inmigrantes en los hoteles, ¿no? Pero Puntazo, no vamos a entrar en ese tipo de comparativas, no, Antonio. Pero me gustó el comentario. Realmente es la realidad y la verdad. Exacto. Entonces nosotros tenemos un albergue, o estamos intentando dar capacidad de albergue a un número de personas en la ciudad deportiva que no es el sitio adecuado. Pero luego además las cuestiones de todo en los albergues, pues hay reglas y
y normas que hay que seguir, ¿no? Y muchas de las personas que están en la calle, es a lo que yo me refería, con que muchas veces eligen ellos estar en la calle. ¿Por qué? Porque son problemas, hay personas que están en la calle que tienen problemas de drogadicción o de alcoholismo. Y cuando a ti se te coge y se te dice que aquí pues no puedes ni beber ni fumar, no estamos hablando de un albergue, ahí estamos hablando ya de un centro pues de desintoxicación, que a lo mejor también deberíamos apostar por eso en la isla de Lanzarote, que si tenemos el CAT, que gran labor ha hecho en Lanzarote, todo se ha dicho, magníficos profesionales, pero igual hay que apostar por un proyecto muy ambicioso, no solamente de dar casa a los que no tienen, sino en ayudarlos en los problemas que les hace, pues al final decidir estar en la calle porque no pueden estar en el albergue, ¿no? Pues precisamente entre todas las entrevistas que realizamos, nos encontramos una señora que ya creo que anda sobre los 50 y pico, 60 y pico años, que precisamente procede de tu municipio, que se le murió el marido y tuvo que verse en la calle porque no tenía ningún tipo de entrada económica y estaba abajo en el albergue y estuvo durante una temporada hasta que ya no lo resistió más y tuvo que salir a vivir a la calle. ¿Por qué salen los usuarios de este albergue a la calle? Según tenemos entendido, critican, por lo menos los propios usuarios, a los que nosotros hemos entrevistado, la mala atención que reciben por parte de la ONG que coordina este albergue, y yo creo que todos conocemos, ¿no? Y sabemos qué ONG es, pero yo me gustaría saber si realmente los políticos que están en los diferentes organismos oficiales, cuando tienen un albergue de esto, que pueda ver a esta gente de su propio municipio, se preocupa realmente de averiguar, saber en qué condiciones puede estar los ciudadanos de su municipio en ese albergue, si reúne condiciones, si se le está tratando bien o se le está avasallando o denigrando, como denuncia alguno de ellos. Es que yo te digo, no he visto el programa que tú hablabas, no lo he visto, intentaré verlo en estos días, pero sí es verdad que las personas, es que cuando hablamos de albergue hablamos de algo que debe ser algo temporal, algo de ser temporal. Pero hay casos como pues, el de esta señora, pues, en principio, por lo que tú me acabas de explicar, que falleció el marido, se quedó sin entrada económica. Es una persona que no debería acabar en un albergue, es una persona a la que un ayuntamiento, en su caso el de Tía, si era residente en Tía, podría otra cosa que sea residente, pero que se le debe buscar un alojamiento, desde el Ayuntamiento de Tías, pero recordando, porque hay que recordar, porque aquí no toca hacer oposición en este tema, a recordar que las competencias de servicios sociales las tiene el gobierno autonómico. Y a día de hoy, con esta crisis, los ayuntamientos se están viendo bastante agobiados porque cada día entran casos nuevos, casos de desahucio, y no puede ser. Creo recordar que el Ayuntamiento de Tías ha abonado 180.000 euros en alquileres de emergencia, ¿no? Ese es el camino que hay que seguir y ese es el camino en el que tenemos que ayudar a nuestra gente, porque no hay que olvidar que las personas que están ahí son nuestra gente, sean por el problema que sean, ¿no? Porque muchas veces pues nos desvinculamos y decimos, no, es que esta persona pues prefiere estar tomando droga o prefiere estar tomando alcohol. Y toda persona detrás de cada historia, o sea, detrás de cada persona hay una historia. Sí. Y hay que ver el por qué pues esa persona pues ha tomado drogas o por qué acabó en esta situación, el por qué no ha podido abandonar las drogas o el alcohol, o el por qué está en la calle simplemente porque no tiene donde vivir. Y hay que conocer las historias personales de cada uno y hay que intentar atenderlo de la mejor manera. Yo tengo claro que el albergue que tienen montado en el Cabildo, me refiero en la ciudad deportiva, en la ciudad deportiva, no es la solución habitacional que necesitan las personas que estaban viviendo en la calle. Todas esas personas se les dio el cobijo de la ciudad deportiva en su momento cuando se estalló el estado de alarma porque no podían estar en la calle, tenían que estar en algún lado. Había, pues todos sabemos, había un confinamiento estricto y se tenía que intentar que estas personas pues también pudieran estar en algún sitio, ¿no? Y eso tenía que haber sido algo provisional.
personal para un mes o para dos, y ya con el tiempo que ha pasado, que estamos hablando de casi un año, pues ahora mismo estamos ya en febrero, pues dentro de 40, 50 días, pues ya hará un año de este estado, del estado de alerta, y ya deberían tener una solución factible para estas personas. Primero, porque tú no puedes compartir un albergue, no se trata de compartir una cama al medio de un pabellón con 10 personas más, eso no es un albergue. Un albergue o una solución habitacional, que es lo que necesitan muchos de ellos, pues darle pues a lo mejor una habitación, que puedan tener su propia, un poco de intimidad, y si no, no podemos decir que estamos realizando un albergue, ¿no? Entonces, que es que por ahí tenemos que empezar a estudiar cada caso uno a uno, cuál es su historia, y entenderla, porque es muy fácil, y nos metemos muchísimas veces en la calle pues con discursos muy fáciles, como te decía antes, porque ese prefiere estar tomando drogas, pero no sabemos la historia que hay detrás de ese drama, porque al final todas las personas que están en la calle tienen un drama personal. Es un drama personal, a excepción de algún caso aislado como el que te conté antes, que a lo mejor también tiene su historia, pero él no la ha contado nunca. Pero sí es verdad que hay que estudiar cada caso e intentar solucionarlo. Si la pregunta que tú lanzabas al principio es si Lanzarote debería tener un albergue, sí, debería tener un albergue insular, pero que algo que sea provisional. Lo que necesitamos es tener unos medios adecuados para poder atender a todas las personas, pues que por la causa que sea, pues se ven en una situación desesperante, ¿no? Y intentar ayudar a que esta situación no se alargue en el tiempo, porque tampoco se trata de coger a una persona y darle cobijo durante un año o dos. Hay que intentar hacer que esa persona pues pase pues ese drama personal y empiece a buscarse la vida, que se pueda buscar la vida por sí mismo, ¿no? Hombre, quien habla de un albergue habla también de una residencia social a nivel insular, tipo albergue como el que tiene Tinajo, que es una maravilla. Es crear una residencia insular para todas esas personas que por H por B tienen que estar viviendo en la calle, por lo menos tengan una habitación donde poder tener una vida digna y un lugar donde se le pueda atender sus necesidades. Llámese el albergue, llámese residencia social, pero es necesario. Sí, pero es lo que yo te decía, que sí es necesario tenerlo, pero no de por vida. Lo que hay que hacer es un buen sistema. Que el sistema tiene que proporcionar que esa persona, dependiendo de su situación personal, que pueda revertir esa situación, porque al final nadie quiere que le den una casa o que le den una habitación para vivir y algo de comida, porque depende de otra persona, ¿no? Ahí empiezan los dramas, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es intentar... Vizcaína, a ver, cuando hablamos de residencias sociales, es una residencia donde albergue una serie de personas, pero que en el tiempo que está allí procure dársele una formación, una preparación para poder recuperar a esa persona. A eso me refiero, a eso estoy completamente de acuerdo, es lo que yo me refiero, que lo que tiene que haber un albergue para empezar a recuperar a esa persona, a eso es lo que me refiero. Oye, por cierto, creo que el Hotel Río, si no me equivoco, está poniendo uno de sus hoteles en venta, ¿no? Sí, he visto una noticia a nivel nacional que creo que el Hotel Río pues vende uno de los hoteles y al final pues es la tónica. Ya han sido varias cadenas las que están anunciando venta de hoteles porque la situación es insostenible. Dios mío, eso quiere decir que son más gente al paro, como quien dice, más gente al ERTE. Ya hay gente, empresario que me decía de ERTE nada, ERE directamente, es decir, yo cierro mi empresa, yo me marcho, con lo que un montón de familias a la calle pasando calamidades. Antonio, es lo que te decía, Antonio, ya no solamente los hoteles y los grandes hoteles, es que el cabildo donde está llegando mal es al pequeño empresariado, al restaurador, al que tiene una tiendita, al que tenía una empresa de servicio que daba trabajo a 10, 12 personas, y esa persona pues ahora mismo no hay ese trabajo. Hasta ahora pues están manteniendo a las personas alertas, pero por desgracia este gobierno lo que ha hecho es que durante todo este tiempo, a pesar de no haber trabajo para poder trabajar, pues ha empezado a cobrar por la seguridad social, los seguros autónomos no paran de subir, esto y lo otro, y mientras pues nos llevan hablando desde que empezó todo esto, nos llevan hablando de ayuda, hemos pasado de año, en el 2020 decían que en el 2021 ya se aprobó el presupuesto escaso para lo que yo puedo entender, después de tanto
de tiempo pues han aprobado una ayuda de 6 millones que ni siquiera todavía está aprobada, que hay que esperar a marzo a que se aprueben las bases definitivas, y luego ahí es cuando empezaremos a ver, y no vamos a llegar, y el pequeño empresariado de la isla va a sufrir y mucho, va a acabar haciendo el cierre. Y es más, yo me atrevo a decir que muchos ya han decidido que van a cerrar las empresas. No sé si hay unos cuantos que me lo han dicho directamente. Y tienen las empresas abiertas todavía, manteniendo a los trabajadores en el ERTE, pero ya tú te pasas por la avenida de las Playas y hay restaurantes que ya los han desmantelado. Ya los han desmantelado porque ya han decidido que no van a seguir, pero si tú vas y miras, pues al final, pues a lo mejor esa persona pues tiene todavía a las personas en el ERTE porque está siendo responsable y manteniendo la empresa abierta para que sus empleados puedan seguir trabajando, pero ya tiene claro que no va a poder seguir adelante y que va a tener que cerrar la empresa en cuanto todo esto continúe, ¿no? Porque al final va a haber una situación bastante complicada, y es lo que no veo yo que se está intentando paliar desde las administraciones públicas, ¿no? Si no se corta esta sangría al pequeño y mediano empresario, Lanzarote va a sufrir muchísimo, porque los hoteleros es una parte importante, le dan trabajo a mucha gente, pero como tú bien decías, pues el río pues vende el hotel, lo otro vendrá y lo comprará, y el turismo volverá a llegar dentro de 6 meses, dentro de un año, ¿no? Y ahí empezaremos a empezar de nuevo a levantar Lanzarote, pero hay que ver todos los que se van a quedar en el camino, ¿no? No, es que además, primero, la ayuda económica que tú dices me parece una auténtica tomadura de pelo. Que después de 10 meses de estar en un bar prácticamente, como quien dice, cerrado, le den 1.500 euros o 2.500 si tiene más de 5 o 10 empleados. Es decir, eso me parece vergonzante, eso es lo primero, ¿no? Segundo, que ellos tienen que prever desde hacía 10 meses, que llevamos un año ahora mismo, que esta situación cada vez se va a ir agravando más. Y que vamos a tener un mogollón de problemas, de un montón de familias sin poder económico para poder comer. Mucha de esa gente no podrá pagar alquileres, con lo cual van a terminar en la calle, sin posibilidad de alimentarse. Es decir, todo eso va a crear una miseria y unas necesidades en esta isla que las instituciones oficiales, llámese Cabildo, Gobierno de Canarias o Ayuntamiento, creo que no lo están contemplando, ¿eh? A eso me refería yo. No están contemplando pues esa situación. La situación se va agravando, y esta ayuda, pues la ayuda que prometen de 1.500 euros es una ayuda nimia, ¿no? Una ayuda que no va a ayudar a mucho, porque 1.500 euros pues han sido 6 meses de seguro autónomo, ya son más de 1.500 euros, y hay empresas que llevan más de de hecho 10 meses cerradas, porque hay muchísimas empresas que cerraron el día 14 de marzo cuando se decretó el estado de alarma y no han vuelto a abrir. Y aún así están pagando el autónomo. Usted calcule, pues a 300 euros solamente de seguro autónomo han pagado ya 3.000 euros, ¿no? El que vengan ahora a decirle que le van a dar 1.500 euros como si fuera la panacea, pues es una pena y una lástima, ¿no? Pero es lo que nos ha tocado con estas administraciones ahora, que no se quieren dar cuenta que el problema está en otro lado, y que el problema de esta crisis sanitaria pues solamente acaba de empezar. De momento estamos en la parte sanitaria, lo he dicho otras veces, estamos en la parte sanitaria, luchando en la parte sanitaria. Hay muchísimas personas que están muriendo, otras que están pasándolo mal, otras pues al final pues pasan la enfermedad de una manera o de otra, pero lo que importa es que a día de hoy pues Alemania pues ha anunciado nuevas restricciones, y que esto va para largo, ¿no? Que esto va para largo, y que quizás durante los próximos 6 meses tampoco va a haber nada de turismo en la isla, y no va a haber nada de venta, porque por ejemplo en grandes empresas de alimentación, que yo me pase por la avenida de las Playas y te veas grandes empresas de alimentación que ya están cerrando a las 5, a las 6, cuando realmente pueden estar abiertos hasta las 10, y cierran por el simple hecho de que ya no hay personas, nadie que compre, pues estamos en una situación bastante complicada, ¿no? No, la verdad que sí. Y ustedes, los políticos, realmente, los que estén en la oposición o los que estén en el grupo de gobierno, son los que tienen que estar previendo todo este problema que se nos avecina, que cada vez va en incremento. Y desde tu oposición, intentar luchar ya
para buscar posibles soluciones para resolver el problema a todas esas que están en la calle ahora, que se puede ver duplicado y triplicado en poco tiempo, y en contemplar, yo qué sé, proyectos, ayuda, algún tipo de medida que ayude a resolver estos problemas. Por desgracia, Antonio, nosotros en nuestro caso, pues desde el primer momento pues hemos presentado un montón de medidas, casi todas, pues algunas han sido escuchadas, pero rechazadas en un primer momento y luego sacadas de otra manera. Pues nosotros desde el primer momento presentamos más de 20 o 21 medidas, fue desde el mes de abril, creo que presentemos las primeras 21 medidas que ya estamos viendo venir este problema, y cada día seguimos trabajando para nuevas medidas, pero que no muchas veces pues los gobiernos no quieren trabajar. De hecho, hay una nula coordinación que le hemos pedido. Una de las medidas que era que se planteara una mesa en la que pudiéramos trabajar todos juntos, ¿no? Y sentarnos todos juntos, toda la parte política del ayuntamiento, de que podamos hablar de los diferentes problemas importantes que tenía el municipio y poderlos llevar a pleno ya con un amplio consenso, sin entrar en debates políticos, porque al final se trataba de medidas para las personas, y esa mesa todavía a día de hoy no se ha creado. Pues la verdad es que yo espero realmente que desde los propios partidos, desde Coalición Canaria y ustedes, los políticos, comiencen de alguna manera a presionar ya al Cabildo y a los propios ayuntamientos para que empiece a acelerar esa residencia social que va a hacer falta en nuestra isla. Yo te aseguro que la mayoría de la gente que entrevisté, por muchas, ellos quieren tener un techo digno donde poder vivir y un lugar donde pasar el tiempo. Lo que no puede permitirse es que cojan a las 9 de la mañana, lo echen a la calle y no lo dejen regresar hasta las 7 de la tarde sin poder comer, y con este nivel 4. Pues claro que no, Antonio, pues claro que no. Y lo que no puede ser tampoco es que el Cabildo y el Gobierno de Canarias esté asumiendo competencias del Estado, y se tengan a inmigrantes pues en los hoteles, porque eso conlleva ciertos problemas. Y no digo que a la migrante no haya que acogerlo, que no se me malinterprete, que yo defiendo mucho pues lo que debe ser la acogida de los inmigrantes. Lo que no se puede permitir es que lo que tú acabas de decir, ¿no? Que a la gente que está en el albergue de la ciudad deportiva los echen a las 9 de la mañana y los inviten a entrar a partir de las 6 o las 7 de la tarde, teniendo que estar 10 horas tirados en la calle porque no tienen dónde estar, mientras a los inmigrantes pues los tenemos en los hoteles. Y te digo que el problema, y lo he dicho varias veces, el problema muchas veces, porque al final nos tratan de xenófobos, el problema no está en que nos quejemos, ¿no? O no debería ser que nos quejemos nosotros de que a los inmigrantes los tengan en los hoteles. A mí me parece imperfecto que los tengan, ¿no? Pero la misma medida tiene que ser tomada para las personas que están en esta situación de que tú hablas. Pues igual que acogemos al inmigrante que tiene, pues no te voy a decir todo el derecho del mundo, pero de alguna manera hay que acogerlo, ¿no? De alguna manera hay que acogerlo. Lo que no podemos hacer es tener a la gente que vive aquí en Lanzarote pues tiradas en la calle sin acogerlos para nada, ¿no? Entonces a eso hay que replantearse el cómo hacemos las cosas, ¿no? Hay que darle acogida a todos. Pues eso espero realmente, de que comience ya a preocuparse de este tema, porque el tema es en serio. Yo no había notado cómo estaba el problema en esta isla hasta que decidimos hacer este programa y pudimos vivir en nuestras carnes, como quien dice, las condiciones infrahumanas en las que vive estas personas, y además que sufren vejaciones, humillaciones, maltratos, sufren de todo la vida y por haber. Y ellos dice, queremos estar bajo un techo, y que si quiero estar dentro las 24 horas del día, estoy, pero que no me echen a las 9 de la mañana para regresar a las 7 de la tarde, mientras ustedes al pueblo le dicen que tiene que estar confinado por problemas del virus, a nosotros nos botan a la calle, ¿no? Exacto. Eso es lo que no se puede permitir, Antonio. En eso estoy completamente de acuerdo contigo, no se puede permitir, y la verdad que muchas veces la sociedad lanzaroteña tardamos mucho en protestar y en poner el foco en las cosas equivocadas, ¿no? Como digo, nos quejamos mucho de la
de los inmigrantes que tienen los hoteles, pero no nos quejamos de que a la gente que tienen ahí en el albergue pues los botan a la calle, ¿no? Entonces hay que cambiar un poco el discurso para que no usen el arma fácil de que si uno es xenófobo o no, hay que centrarse en el discurso que se tiene que centrar en la parte política, en la parte social de la isla de Lanzarote, porque tenemos que empezar a cambiar la situación en esta isla. Eso espero. Pues, Amado, la verdad es que un día más, muchísimas gracias por tu intervención. Volveremos a hablar en otro momento de cualquiera de los problemas que tiene ese municipio de Tías. Muchísimas gracias, Antonio, por dejarme compartir impresiones contigo sobre este asunto tan importante. Gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Producciones Nandi, servicios audiovisuales desde 1990. ¿Tienes problemas de espacio y no sabes qué hacer con todo este tipo de material? Lo convertimos todo a DVD, pendrive o disco duro, el sistema que usted elija. Decídete, no te lo pienses, llámanos y te hacemos presupuesto. Producciones Nandi. Bueno, seguimos con nuestro programa y antes de volar hacia Gran Canarias, decir que mañana, según la gente del tiempo, es posible de que exista riesgo de inundación en la isla de Lanzarote. Hablamos mañana a partir de las 12 del mediodía. Ese es el parte que me acaba de llegar en estos momentos. Es posible que mañana exista riesgo de inundación a partir del mediodía a las 12 en la isla de Lanzarote. Pues nos vamos a la isla de Gran Canaria, como siempre, como toda la semana, a hablar con nuestro compañero, el Padre Bae. Buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes, disculpa porque la semana pasada yo no sé qué diablo me pasó, que tuve visita y me lié abajo con mi sobrino, con otro que llegó y total se me olvidó al 100%. Dios, qué pena, Dios mío. Eso son los años. Es verdad, Menéndez. Son los años, Fernando. Sí, la verdad es que, mire que lo apunto en la agenda, pero después me salgo. O sea, pero hoy lo primero que tengo que decir es que estoy privado, porque la cabra me parió ayer, trajo una vaquita preciosa. ¿Qué hembra macho? Es hembra y lucera, preciosa, Dios mío. Oiga, yo no sabía lo que era el sentimiento paterno, pero vamos, es que ahora lo notas, ¿no? Fue algo fantástico, de verdad que sí. Es una, bueno, pues ahora nueva anda vida. ya. Sí. Ahora estoy preocupado porque tengo que sacar la leche a la cabra, porque si no, el ubre hinchado y tal. Pero en fin, yo pienso que el beneficio se irá mamando. Y es que eso, ya no se deja ordeñar. Un biberón. ¿Cómo que no sabe? ¿Tiene una cabra no sabe ordeñar? Sí, le estoy sacando la leche, pero a dificultades, me cuesta. Pero sí, eso es lo más fácil del mundo, Cristiano. Sí, con el pulgar le aprieta y los otros... Sí, pero en el momento que aprieta tiene que jalar para que la leche pueda salir, porque no es solo apretar. Sí, ojalá. La verdad es que lo he intentado ya 2 veces. Incluso anoche vino el guanche a explicármelo. Y bien, ahora cuando termine la emisión, vuelvo otra vez. La práctica lo hace todo, Fernando. Yo creo que sí. Que siempre, que tiempo al tiempo. Terminará aprendiendo. Es que incluso se anda levantando la pata como que le duele, y la verdad es que se me huye. Me está volviendo loco, coño. No, lo que, bueno, hombre, es que acaba de parir, ¿verdad? De parir, y yo creo que se acostumbrará. Le pongo millo delante para que coma, pero sí todo. Bueno, la amarro incluso para que no se me escape. Y la cría no es pequeñita, nació ayer por la tarde. Sí, pero ahora mismo tiene 24. Ahora mismo quedará enchufada de lubre, no te preocupes. Ya, ojalá, porque si fueran 2 le vaciaba el lubre, pero sí me preocupa. Pero le veo el lubre muy hinchado. ¿Y si no el biberón? Vamos a ver, paciencia. El biberón pero sería para el baifo, ¿no? Claro, no va a ser para la cabra. No, pero el biberón más difícil me lo pone, porque yo lo que quiero es que el baifo se coma la leche. Claro, lo que tiene que alimentarse, ella, por lógica, eso es natural. Terminará enganchada del lubre de la madre. Estupendo, vamos a ver, Sí, yo creo que sí. Supongo. Hombre, yo he pensado que los que están sueltas por ahí libres, pues lo pasan bien, normal.
Claro, claro, no, ellos, eso es natural como la vida misma, nacen aprendidos ya. Sí. Pues nada, ya ves, nuevas preocupaciones para el padre Bay, Dios mío, que ahora me he metido, yo como el cabildo mata las cabras, pues yo para darle de merecer crío cabras, porque ahora tengo, y salió hembra, así que voy a tener 2. Pero todavía sigue matando la cabra. Pues mire usted, el domingo pasado estuve en el Barranco del Toro, y hicimos 3 grabaciones, es un barranco dificilísimo, llegar muy lejos, y a mitad de camino nos encontramos con don José Ortega, que es un pastor que tiene más de 2.000 cabras, y entonces pues yo le dije al encontrarme con él, ya, lo más grande que se encuentra uno en la vida, en el camino es con un pastor, porque pastor fue Abraham, pastor fue Moisés, pastor fueron los apóstoles, pastor fue Jesucristo, y pastor es el Papa, y pastores somos nosotros, pero pastor, el que tiene cabra, y lo señalo a él, y me lo estaba grabando Agustín, y eso quedó grabado. Y entonces le dije, pastor, entre otras cosas, le pregunté cuántas tenía, etcétera, etcétera, y digo, bueno, ¿y qué le parece que el cabrito mate las cabras? Y dice, no me lo nombre, que a mí se me ha escapado, alguna me las ha matado, está con el número de las bregas y todo. Así, mi niño, que ratifica este pastor lo que yo vengo diciendo, la sigue matando, y él mismo me lo dijo, me han matado cabras, a mí me han matado cabras. Es increíble. Pastor, increíble. Pero este presidente del Cabildo no sabe el beneficio que produce la cabra en esos terrenos cuando pisa. Es que yo no lo entiendo, porque... Es que mire usted, la cabarruta va abonando el terreno. Va abonando... Con las pezuñas va aflojando la tierra. La tierra, claro. Y con el pelo, en el pelo lleva la semilla, el polen de la semilla de lo que va rozando las hierbas, ¿no? Incluso el autóctono y lo que está, lo propio, ellas lo expande. Cuando se acaben las cabras, se acaba también la flora. Claro, porque es que ella la reproduce. ¿Es que no tiene un técnico capaz de decirle eso? No, los técnicos, yo qué sé, estudian a la universidad y dicen que el pino es sagrado y un pino no se puede tocar. Fíjese usted que si usted viniera aquí a Gran Canaria y subiera arriba a la cumbre y bajara, porque está la presa hacia abajo a Mogán, hay un pino en el medio de la carretera, justo en una curva cerradísima, con un precipicio de 300 metros. Es decir, el peligro es tremendamente, dos coches que vengan, se entrompiezan uno frente al otro, se arriesga y se mata. Pues no, señor, al pino, ¿sabe usted lo que ha hecho? Le han hecho una muralla, lo han rodeado de piedra, pero de 2 metros de altura, y por medio de la carretera, o sea, es decir... Dios, Dios mío. Es algo asombroso, cual si el pino fuera sagrado, cosa divina, no se puede tocar. Fíjese usted, don Antonio, que he visto en una fotografía un yacimiento arqueológico, sabe usted que las cazoletas, es donde los guanches pues hacen sus rituales y sus ofrendas de leche, precisamente a las cabras, ¿no? A Corán, a Dios, ¿no? Bueno, pues en estos lugares el viento se conoce que ha traído las semillas de algún pino y en una de estas cazoletas con un fondo de tierra cayó una semilla del pino y hay un pino que tiene ya como 1 metro de altura. Amigo mío, ¿quién se atreve a arrancar ese pino? No importa. Y después, donde justamente dije que bajando hacia Mogán desde la cumbre, pues mire usted, hay una casa cruciforme, algo espectacular, algo grandioso. Los guanches, ya sabe cómo construían de esta forma tan original, ¿no? Bueno, pues en el centro de la casa, yo no sé si se nació o lo plantaron, pero hay un pino hermosísimo. Es decir, ese pino acaba por tirar la casa, porque las raíces y el grueso del tronco empieza a expandir, claro, y se carga. Pues no, señor, no importa que se pierda el patrimonio. Ya le he citado el caso de una cazoleta, ahora le hablo de un edificio, una casa cruciforme, y no importa, el pino no se toca. Hoy, pobre de usted que toque un pino. ¿Pero cuál es el problema? ¿Cuántos pinos hay en Gran Canaria? Pues mire usted, los pinos en Gran Canaria son millones y millones y millones. ¿Sí? ¿Qué problema tiene de arrancar en los pinos? Usted, don Antonio, yo no sé si es la providencia, yo creo en ella. Fíjese usted, yo todos los días hago un comentario sobre los pinos y precisamente me coge usted escribiendo el de mañana y si no le importa se lo leo. Es el 88, porque tengo ya 88 comentarios, pero dando datos sobre los pinos. Y digo, acerca de nuestros pinos, decir que los propios de la tierra son unos pocos o los mínimos, pues la inmensa gran mayoría o masa de ellos
han sido fruto de una repoblación brutal y sin control, avasalladora y comedora de todo terreno, incluso los de cultivo y por descontado el pastoril. Y a pesar de tener tantos, no se plantean los técnicos la quema controlada de los mismos para reducir la posibilidad de incendio. Unos pocos pinos se han reproducido por sí mismos y han surgido de forma natural o espontánea como resultado de la diseminación propia del pino, que expande sus semillas siempre que hayan incendios que los abran, las piñas, ¿no? Y se echan a volar. Y se multiplican tímidamente por sí mismos, pero repito, son los menos. El caso es que ni de broma los clarean, y así los tenemos enracimados y a menos de 1 metro unos de otros, con lo que el incendio tiene ahí su mejor abono al ser una masa. Y toda vez ese árbol que no se poda, la cosa es de abrumadora sombra sin poder penetrar el sol, y el fuego está en su mejor ambiente por venir. Y es que las distintas y constantes repoblaciones no cesan, y a la sombra de un pino vetusto vemos infinidad de ellos pequeños, casi languideciendo por aquello del refrán: debajo de un pino no crece ni otro pino, pero otras plantas, puesto que ha dejado el terreno, por eso no crecen, el pino deja el terreno desnutrido y esterilizado, pero no obstante siguen plantando y replantando, o repoblando, que es como a ellos les gusta decir, a los técnicos, para hablar con propiedad, que en esto sí que son muy técnicos, pero de ninguna utilidad, salvo para investigar el proceso y seguimiento de los incendios, lo cual da para publicar libros. Y hay doctores en estas materias de tal vital importancia y el gremio viven agazapados en el cabildo que los ampara a todos. Bueno, este es mi comentario sobre los pinos, porque todos los días escribo uno de ellos, es el de mañana. Es decir, yo de los pinos, bueno, yo creo que tengo ya 88 comentarios como este y pienso escribir durante todo el año. Todo el año, o sea, 365 días. Al final yo creo que tendré para publicar un libro, si quiero. Supongo. Porque Tú conoces al Antonio, ¿no? Antonio Morales. Sí. Claro. Pero directamente, físicamente, de persona a persona. Sí. ¿Han tenido toma de contacto? Bueno, fíjese usted, esto fue realmente impresionante, porque yo, sabe usted que estoy de párroco en Lomo Magullo, y él daba una conferencia aquí en el Ginamar, con motivo de la fiesta de la caña, la Virgen, y entonces hacía el pregón. Yo llego bajo de arriba con el tiempo de celebrar la misa, y llego justo cuando él iba a empezar la charla, el pregón, y entonces estaban las cámaras de televisión, los fotógrafos, todo preparado, y él a punto de comenzar cuando yo llego, y lógicamente antes de sentarme, por educación, porque todo el mundo, padre, bueno, me acerco a él, le tiendo la mano, y retira las 2 manos de él hacia ti, no me toque, haciéndose para atrás, y ese gesto de no me toque, pues yo fui a saludarle, le tendí la mano, y él retrocedió con los 2 brazos hacia atrás, y con las manos, y no me toque, y eso quedó grabado, y eso salió en los distintos medios de comunicación social, televisiones, periódicos, etcétera, ¿no? Entonces, yo no tengo nada contra él, incluso en las fiestas del Pino Interior, pues los políticos se ponen a la derecha y el altar en el centro, y cuando salimos en procesión, forzosamente tengo que pasar por delante de él. Pero él siempre, al 100%, siempre que voy yo, vuelve la cara para atrás y se pone a hablar con el que está por detrás. No me da la cara el bandido. No. Lo cual, oiga, y después resulta que somos del gremio. Porque, vamos, él hizo la licenciatura en historia ahí en Tenerife, en La Laguna. Yo soy licenciado en historia por la Universidad de Comillas, y claro, la de él es carrera corta, pero bueno, al fin y al cabo, la mía es historia de la única que en Canarias, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, él es un representante oficial de un organismo público, y este señor se debe a todo el mundo, le guste o no le guste. Mire, don Antonio, perdone porque le corte, no, porque justamente lo que usted está diciendo, mire, a mí me pasó estando en San Andrés lo siguiente. Tal Manuel Godoy era el alcalde de Galda, y el alcalde de Galda, pues lo mismo, ya sabe usted lo de los políticos, ¿no? Y un servidor, como estaba en la zona del norte,
pues me dediqué a darle leña, pero diariamente, y gracias a eso, pues se hicieron manifestaciones en contra, pintadas en las carreteras en contra, y un buen día se ponen de acuerdo los 3 alcaldes, el periódico, la Canarias 7, une a los 3 alcaldes del norte, Aldea, Agaete y allá Agaete y Galda. Y vienen estos 3 alcaldes, y yo, que vengo a decir la misa, dejo la moto rápido, me entro al Club de Prensa Canaria y me encuentro con el Manuel Godoy, el alcalde al que yo le daba leña frío, de espalda. Me pongo, le toco el hombro, le doy la mano y digo, buenas tardes, señor alcalde. Y él, pero con una exquisitez y una educación y una cultura, buenas tardes, padre Baez, ¿cómo anda? Muy bien. Y nos saludamos, y resulta que frente a mí estaba Santiago García Ramos, que usted lo conoce muy bien, periodista de Las Palmas. Este hombre abrió los ojos, pero se le salió de la cabeza, de la cara, ¿no? Abrió los ojos, se retira un poquito y me dice, ¿cómo? ¿Te has pasado la vida dándole leña? Y ahora lo digo, oiga, yo es que contra su persona no tengo nada. Yo estoy en contra de su gestión. Lo que hace, lo hace mal según mi criterio. Sí. Y la prueba es que el pueblo me apoya, ¿no? No estoy equivocado. Pero su persona me merece un respeto sagrado. Y entonces él lo entendió así, aunque yo sea no soy enemigo. Digo lo mal que lo hace. Pero eso no significa que yo tenga nada en contra de él. Claro. Así que para mí, don Antonio Morales es un perfecto cristiano. Bueno, yo creo que hasta pascarado. Pero sabes que aquí decimos cristiano a todo el mundo, ¿no? Es un perfecto cristiano. Usted sabe, sí, un perfecto cristiano. Claro, no, pero cristiano en el sentido que es un canario, ¿no? Y ya sabe que aquello es bonito decir esto, ¿no? Cuando los conquistadores, los evangelizadores llegaron a las islas con la idea de cristianizar a los guanches, los querían bautizar, y los guanches, como eran cristianos y ya estaban bautizados, según el nacido los bautizaban, decían cristiano, cristiano. Lo único que sabían decir los pobres guanches que no sabían castellano, y como esto querían hacer los cristianos echándole agua para bautizarlos, los guanches decían, no, cristiano, 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 o sea, no me bautice que soy cristiano. Y fíjese que de ahí viene la expresión. Yo me imagino que allá en Lanzarote sucederá lo mismo, pero aquí en Gran Canaria es muy típico que la gente te diga, Dios, cristiano, ole, cristianito, ¿a dónde va, cristiano? Y es decir, eso es una reminiscencia del siglo XV, cuando nuestros antepasados decían cristiano, cristiano. Y entonces somos cristianos, los guanches eran cristianos, vinieron del África cristiana, donde San Agustín, que era cristiano, bueno, padre de la iglesia, ¿no? Pues era de allí, era un canario de nuestra raza, era canarí. De haber venido aquí hubiera sido pues un guanche más. A ver, Fernando, si me indican de una vez por todas, porque yo todavía, aunque lo sé, hay gente que todavía se pregunta su procedencia. Porque claro, escuchan uno que si viniste de África, al otro que viniste que eres vikingo, que eres fenicio. Bueno, pues mire, don Antonio, pasa como los inmigrantes que están viniendo a Gran Canaria, y algunos se pasan también por ahí. Vienen de África, pasan por aquí y aquí están, pero de aquí ellos quieren seguir a España o a Europa, ¿no? Ellos aquí están de paso. Exactamente lo mismo fue lo que pasó con los canaríes. Según el ADN, y estas son pruebas que están haciendo en laboratorio, encuentran en el ADN de los guanches que venimos del norte de Europa. De ahí que venimos, la razón por eso, vemos que son altos, ojos azules, rubios, ojos verdes. Lógicamente África no tiene ese color ni esos matices. Entonces está claro que el guanche, no se olvide que en 1402 dijeron, irán al mundo entero y no encontrarán a gente de lindo entendimiento, ni de mayor belleza física, tanto hombres y mujeres. La belleza no era tanto la estética, sino la altura. Era hombre elegante, alto, fuerte, eran altos. Al lado de los que venían de Castilla, que eran unos enanos, unos renacuajos, de unos 50, unos 40. No, eso es verdad, don Antonio, eso todavía los peninsulares, los vestidos son todos renacuajos, no por carajo. Los guanches eran altos, hermosos, y eso pues no eran africanos, no eran morenos, no eran negros, ni morena, eran ojos rubios, ojos verdes, azules, eso es del norte. Además, los grabados que han aparecido
tiene una similitud tremenda con los vascos, que los vascos también son en España altos, fuertes, rubios, fuertes, los vascos, ¿no? Bueno, pues parece que viniendo del norte de Europa, bajaron hacia Roma, el Imperio Romano, y era un hombre muy justo. Los guanches eran gente, los canaríes eran gente de una moral, de una ética, de unos principios tremendos. Roma estaba pervertida, Roma era la corrupción más mayúscula, la política, ¿sí? Todo, ¿no? Y entonces los canaríes a Roma les presentó la mosca, ¿no? Y de tal forma que los romanos los mataban. Y para no acabar con todo ello, los trajeron aquí a las islas. Y cuando llegaron a las islas sobrevivieron gracias a que habían cabras, ¿no? Y venimos entonces a lo que usted me decía. Pasaron por el norte de África y estuvieron allí, claro. Algún cruce tuvo que haber habido, es lógico, ¿no? Porque no fue cosa de 3 meses ni de 3 años. Vinieron del norte, se establecieron en el norte de África, y habría que decirlo que la historia, esto lo dice la historia y está ahí comprobado. El cristianismo nace en Jerusalén, pero los judíos lo expulsan. Los judíos no aceptan a Cristo, ni a cristiano lo matan. Y entonces los cristianos, Pedro, tiene que venir a Roma. Y en Roma se establece, y ahí tenemos el Vaticano, pero desde un principio, San Pedro se pone allí en Roma, pero los romanos atacan a los cristianos, no los quieren, porque ellos adoraban a dioses, tenían sus ídolos, ¿no?, en los circos, etcétera, y echan a los cristianos. Hasta el siglo IV no acepta Roma a los cristianos, y los cristianos tuvieron que huir de Roma y se establecieron en el norte de África, de tal forma que los padres de la iglesia, la patrística, los grandes hombres, los santos, los primeros santos de la iglesia, Antonio Cubillo me mandó un libro donde había más de 5.000 santos en los 3 siglos primeros del cristianismo. Entonces los cristianos se multiplican y se enraizan y nacen en el norte de África, justamente donde estaban los canaríes. Al llegar aquí eran cristianos, y de hecho eran sacerdotes. Tenemos los faicanes, tenían sus monjes, eran las arimaguadas, bautizaban a los niños y tenían una fidelidad al evangelio y a las normas del evangelio. Eran cristianos, de tal forma que cuando llegaron en el siglo XV o XVI a bautizar, no, que somos cristianos, no me bautice, yo soy cristiano. Se lo coge, ¿no? Entonces, el origen, que venían de África, sí señor. Cuando estos inmigrantes que tenemos nosotros aquí llegan a Europa, ¿qué dirán? Hombre, que vienen de Canarias. Claro que vienen de Canarias, pero ¿cuál es el origen de ellos? No son canarios, han pasado por Canarias, pero cuando lleguen a Europa o a España dirán, estos vienen de Canarias, y una mierda, vienen de África, coño. Bueno, pues lo mismo le pasó a los canaríes. ¿Dónde vienen? Vienen del norte de Europa. ¿Por dónde pasaron? ¿Por África? ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? Siglos. Pero no eran africanos. Y esto tan sencillo, pues no te lo dicen, no te lo explican. Dios, es que no te enseñan nada, coño. Pero bueno, ¿cómo que ¿cómo que no me enseñan nada? No, que no nos enseñan nada las escuelas. No nos enseñan, que no es lo mismo. No nos enseñan nada, A mí me enseñaron los ríos, los reyes españoles. Sí, pero no nos enseñaron dónde está el Barranco del Toro. Claro, yo vine a aprender todo lo demás cuando ya fui un poco adulto, ¿no? Y nos enseñaban el mulacé, que está en el coño de su madre, y no te hablaban del Roquenub, ni del Ventaiga, ni del Teide. Y nos hablaban de los ríos de toda España, y hablaron nunca del Guiniguada, hablaron nunca del Barranco de ninguno. Y eran ríos porque cuando no habían pinos, el agua corría. Ya oí su anuncio que se ve que mañana hay que tener cuidado porque puede haber agua muy fuerte por ahí. Pero cuando no habían pinos en la isla, yo tengo 73 años, el 11 de agosto cumplo los 74, cuando yo era niño, yo en la cumbre me bañaba en verano, en los charcos de los barrancos, porque el agua corría todo el año. Pero claro, hace 70 años justamente, cuando empezaron a plantar los pinos, y como decía el profesor Reina, que se lo escuchó a un abuelo, si quieres mojarte todo el año, planta nogales y castaños. Quitaron los castaños, quitaron los nogales, han plantado pinos, se acabó el agua. Se esterilizó la tierra. Esperemos que eso se resuelva un día. Vamos a ver, yo estoy dando caña fijo. Y mire, dice que el que la sigue la persigue y al fin la consigue. Eso son dichos, ¿eh? Sí, aunque me muere y no lo vea, pero bueno, al menos preparo el terreno. Eso tiene que desaparecer. Hombre, claro. ¿Tiene seguidores que están en la lucha contigo? Pues, don Antonio, esto me da un poquillo de soberbia o vanagloria,
pero yo creo que me están siguiendo. El otro día me decían, desde Roma me siguen desde Suecia, me siguen. Juró por Dios que acabo de recibir un mensaje de Polonia. Padre Báez, qué maravilla su programa ayer. De Venezuela, me emocionó. Juró por Dios, tengo esta mañana un correo de un venezolano. Padre Báez, la grabación de ayer, qué bonita, la de el Barranco Real de Telde, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo seguidores. Mire, don Antonio, no debiera decirlo. Me pasó el domingo pasado lo inimaginable, lo impensable. Después de caminar desde de la mañana llegamos allá arriba sobre las 4 de la tarde, me bañé en el charco aquello del Barranco del Toro. Mira, allí el pastor me dijo que habían pasado más de 100 personas, más de 100, y efectivamente habían más de 100, y no dejaban de subir y subir y subir gente, ¿no? Es un barranco impresionante, ¿no? Unas cascadas enormes. Cuando yo llego allí, mira, aquello era como una letanía, Padre Báez, Padre Báez, Padre Báez, pero al 100%. Bueno, de hecho, los que se cruzaban bien subiendo, bien bajando, Padre Báez, una foto, Padre Báez, al 100%, ni uno se saltaba del saludo, pero la admiración, Padre Báez, una foto. Cuando llego allí, aquella multitud, Dios mío, Padre Báez, cuando salí dije, esta es la mejor misa que he celebrado en mi vida. Claro que Porque el sacerdote tiene que ir a buscar las ovejas. Si soy pastor, y allí estaba la juventud, no van a misa, no van a la iglesia, pues la iglesia tiene que ir a ellos, coño. Y allí estaba yo. Y ellos, la sorpresa y la alegría de verme con ellos, y con respeto y con delicadeza, incluso con referencia al sacramento. Ven a mi casa, Padre Báez, viva San Pedro, bendito Dios, qué bonito, Padre Báez, qué bien. Y claro, nos encerramos en la sacristía y esperamos que venga. Y una mierda estaban ahí. Como no los vayas a buscar y estés con ellos. Y aquella juventud, todo esto que estoy diciendo está grabado. Sí. Si cogen ahí Agustín Pérez Cabrera, YouTube, ahí tienen las 3 grabaciones que hicimos en el Barranco del Toro, y verán que lo que estoy diciendo lo pueden ver. ¿Cómo no me dejaban caminar? No me dejaban caminar. Pues Fernando, hemos pasado media horita charlando, hablando, sin darnos cuenta, y tengo que seguir con el programa. Gracias. Don Antonio, disculpe que la semana pasada mi niño sabe que se me olvidó, por ya uno está viejo y se me para. Y tengo la agenda, pero me tengo tantas cosas que hacer, mi niño. Mire, ya atendí hoy a Pepe Sosa, después a Carmelo Martín, a usted, la radio, el periódico, la prensa, el internet, que si por lo menos estás activado. No tengo tiempo para perder. Eso. No tengo tiempo que perder, no. Don Antonio, gracias. Y a Lanzarote, que tenga cuidado mañana por las torrentías del agua, ¿verdad? Puede ser grave. Pues muchísimas gracias, caballero. Suerte. Hasta la próxima, si Dios quiere, y gracias a usted. Gracias, mil a usted. Hasta luego y buenas tardes, caballero. Adiós, amigo. Adiós todos. Adiós. Hasta entonces. Producciones Nandi. Servicios audiovisuales desde 1990. ¿Tienes problemas de espacio y no sabes qué hacer con todo este tipo de material? Lo convertimos todo a DVD, pendrive o disco duro. El sistema que usted elija. Decídete, no te lo pienses. Llámanos y te hacemos presupuesto. Producciones Nandi. Bueno, pues seguimos la tarde y volvemos nuevamente a hablar con un miembro en este caso, de Coalición Canaria, que es Isidro, que es portavoz de Coalición Canaria en el municipio de Teguise. Y queremos seguir tratando el tema que llevamos hoy en nuestro programa, y es el tema de la pobreza en esta isla de Lanzarote. Buenas tardes, don Isidro. Buenas tardes a los oyentes. Caballero, vamos a ver, para entrar en el tema, la semana pasada realizamos un programa en Zarote TV sobre el tema de la pobreza en nuestra isla. Estuvimos hablando prácticamente con todas las personas que están en la calle, con los sin techo, personas que están viviendo, pues algunas en la propia vía pública sobre los bancos, y otros que están viviendo pues en casa que prácticamente está en ruina, llena de miserias, de ratas, y
una vida indeseable que no se puede consentir que esto lo tenga, la pueda padecer o vivir un ser humano. Conociendo este tema, queremos conocer más que nada la opinión directa de los diferentes políticos en distintos municipios de qué piensa sobre lo que está ocurriendo en nuestra isla y que va creciendo por el tema que estamos padeciendo de esta crisis sanitaria, que cada vez son más empresas las que cierran, más gente que se queda en el paro y más familias que no tienen dinero ni para subsistir, ni para comer, ni para pagar los alquileres, y por lo tanto se ve con el problema de que tienen que abandonar sus casas y que apenas tienen un euro pues para poder vivir. ¿Qué opinión me da usted sobre lo que está ocurriendo con la pobreza en nuestra isla de Lanzarote? Hombre, está claro que estamos viviendo una situación muy complicada, porque desde luego que esta crisis sanitaria que nos está pasando factura a nivel económico, y desde luego los colectivos más vulnerables son los que al final están padeciendo, pues bueno, lo que estamos viendo, eso que usted está planteando, pues de gente en la calle, de gente que se está quedando sin hogar, de gente que no tiene para comer, y estamos en una situación muy complicada. Yo le puedo hablar de la situación un poco que se vive en Teguise, ¿no? Sí. Lo que es el municipio de Teguise. Es decir, realmente nosotros en las calles, es decir, lo que es el municipio de Teguise, me consta, o sea, no tenemos esa problemática, a lo mejor pueda tener Arrecife, ¿no? Sí. Con las personas en la calle o metidas dentro de las sucursales bancarias o en los recovecos de esto. Es decir, a mí no me consta esa situación porque muchos de ellos a lo mejor pues optan pues meterse en los hoteles estos que estaban abandonados, y ahí es donde un poco pues, bueno, se meten, ¿no? El tema de la ayuda que da el ayuntamiento, nosotros sí lo tenemos bastante organizado. Yo le puedo hablar un poco de primera mano de lo que yo conozco. Y realmente, pues bueno, todo aquel que se acerca a servicios sociales del Ayuntamiento de Teguise y que cumplen los requisitos, que es, bueno, estar empadronado y que no tengan medios económicos para subsistir, pues tenemos diferentes tipos de ayuda, ¿no? Desde la ayuda que va desde lo que es realizarle una compra porque no tiene para comer, que es una ayuda que se da prácticamente sobre la marcha, y luego tenemos una ayuda de emergencia social. Esa ayuda de emergencia social, pues bueno, tiene que tener una serie de documentación y se le hace un ingreso en la cuenta, y normalmente pues todo eso va destinado pues a productos de higiene, farmacia o alimentación, e incluso pues alquiler. Es decir, para en un momento determinado pues no tiene para pagar el alquiler, pues le echamos una mano con eso, y también para lo que son los servicios básicos de agua y de luz. Entonces, nosotros en principio, a mí me consta que ahí a ese nivel estamos trabajando bastante bien, y no me consta que reúna ese perfil pues se quede sin su ayuda. Otra cosa diferente es, pues bueno, lo típico que suele pasar, ¿no? Gente a lo mejor que no está empadronada y que realmente pues al final pues tenemos que derivarlas al cabildo porque aunque nosotros quisiésemos dar la ayuda directamente desde el municipio, pues desde intervención nos fiscalizaría y no sería posible. Es verdad que con la situación que estamos viviendo, es decir, porque a nadie se le escapa que esto cada vez va a peor, pues estamos sufriendo un aumento de las personas que se acercan a servicios sociales. Pero a mí no me preocupan las que se acercan. A mí lo que realmente me preocupa es las que no se acercan. Es decir, porque me consta que hay personas que no se acercan a los servicios sociales por vergüenza o por desconocimiento, y a veces no llegan de forma indirecta. O sea, casos determinados de personas que lo están pasando muy mal y no se acercan a servicios sociales para nosotros poderles ayudar. Es decir, me constan casos, han venido así un poco por encima, de una señora con 2 hijos que, bueno, que no tenían para comer y no se acercan a servicios sociales. O personas mayores que están en su domicilio, que ellos cobran su paga, pero que, bueno, que han llegado a final de mes y no tienen para comer. Y a nosotros nos llega todo eso de forma indirecta. Y luego, claro, pues nosotros sobre la marcha actuamos cuando tenemos constancia de este tipo de cosas. Esta es la parte que a mí realmente me preocupa, porque yo siempre lo digo, es decir, la gente tiene un poco que acercarse a estas personas que tienen dificultades, porque todos pasan por malas etapas. Es decir, ahora hay muchas familias que están pasando por muy malas etapas. Entonces, ahora es el momento de que el ayuntamiento, que les puede echar una mano, pues acercarse a servicios sociales, y si cumplen el perfil, evidentemente van a tener la ayuda del ayuntamiento.
Claro, También como nos ha ya, llegado lo típico, también nos ha llegado la otra parte, ¿no? La picaresca. Es decir, gente que viene de otros municipios y a veces un poco nos dificulta nuestra labor, ¿no? Porque esa ajá, gente que va un poco itinerando por los diferentes municipios, o sea, ya reciben ayuda a lo mejor en Arrecife y luego van al municipio de Teguise a ver si también la pillan, ¿no? claro, El tema está en que nosotros hay un filtro que es el empadronamiento. Desde sí, que una persona dice, oiga, mire, usted de tal, pues ya se le verifica si realmente está empadronado. ujú, Eh, Nosotros en la medida de lo posible intentamos un poco, pues bueno, llegar a todos esos colectivos vulnerables que lo están pasando muy mal y dar respuesta a toda esa situación. Yo sé que a veces, pues bueno, no llegamos a todo lo que queremos llegar, pero no porque no tengamos esa ayuda o no tengamos el presupuesto para asumirlo, sino porque a veces el usuario no se acerca. ajá. ¿Y tienen ustedes más o menos contemplada, más o menos digo, una estadística sobre la cantidad de ocupa que pueda haber en el municipio o la cantidad de gente que puede estar por debajo del el índice de la pobreza? A veces es difícil determinar, ¿no? Porque a nosotros nos llegan casos aislados, es decir, porque no todo el que está de ocupa nos llega allí. A nosotros a lo mejor nos llega pues lo típico, un señor que vive de ocupa en una vivienda y que no tiene para comer y, bueno, nosotros le intentamos echar una mano, ¿no? Pero no tenemos, digamos, una base de datos donde nosotros podamos contemplar todos los casos de ocupa Ujú. que hay en el municipio. Es decir, es complicado porque hay muchísimas casas y muchos de ellos que no tenemos constancia ni siquiera de su situación porque no se acercan a servicios sociales. Pero luego hay otros, a lo mejor, por ejemplo, que sí tenemos constancia. Cuando el tema de la pandemia, por ejemplo, los que estaban en, en los hoteles abandonados que había en Costa Teguise, había un grupito, bueno, los teníamos más o menos identificados porque luego en su momento pues se le dio incluso un catering desde el ayuntamiento, se le intentaba dar un catering cuando no podían salir porque estábamos confinados y tal, Sí. y ahí más o menos podías controlar, había un grupo entre 15 y 20 personas, ¿no? Porque iban itinerando un poco, entre 15 y 20 personas, pero claro, eso no es lo que hay en el municipio hay muchísima más gente que vive de ocupa en Ujú. diferentes sitios, pero claro, es muy difícil cuantificarlo. Ajá. ¿Sabes si en el albergue de la ciudad deportiva tienen gente de vuestro municipio? Sí, 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 nos consta porque había muchos de ellos que incluso pues preferían, es decir, ante la situación como estaba en su momento, fueron derivados a la ciudad deportiva. Desde los servicios sociales fueron derivados a la ciudad deportiva porque allí estaban mejor, es decir, pues tenían un sitio donde dormir, estaban atendidos y luego pues el tema de la comida lo tenían cubierto. Ujú. Sabe que ahora mismo, a través de este programa, hemos entrevistado pues, muchos usuarios de la ciudad deportiva y otros tantos que están en la calle durmiendo, que estaban en la ciudad deportiva y que ya no quiere estar, y que se han marchado porque dicen, se quejan y denuncian públicamente de que la gestión, la coordinación es más que nefasta, la comida dice que es malísima, la falta de seguridad es increíble, además denuncian vejaciones, humillaciones, abuso de poder, robo, inseguridad, comida insuficiente, falta de material de aseo, sí, y por eso muchos han ido fuera y prefieren dormir en la calle que está dentro de este albergue. ¿Ustedes han hecho un seguimiento, por lo menos, preocuparse un poco de la gente que tiene vuestro municipio ahí dentro? ¿En qué condiciones está y qué tipo de servicio le está prestando? Si es correcto, si no es correcto. Hombre, a nosotros nos gustaría ahondar ahí, pero eso es un tema que lleva directamente el Cabildo. Es decir, nosotros ahí no tendríamos ni siquiera competencia para meter ahí y verificar ese tipo de cuestiones. Es decir, nosotros lo que podemos saber es cuando a lo mejor pues, un usuario pues, va directamente a la trabajadora social y le dice, oiga, pues mire, ya me pasa esto, me pasa lo otro. Y ahí es cuando nosotros tenemos constancia y bueno, y podríamos incluso elevar una queja al cabildo a lo mejor en este sentido. Pero claro, si el usuario a nosotros no nos lo comunica o no solo comunica a la trabajadora social, pues nosotros no tendríamos constancia porque eso lo lleva directamente o lo gestiona directamente el cabildo. Y Uh claro, salvo que el usuario vaya y me diga, oiga, mire, yo soy vecino aquí o he estado viviendo aquí de Ocupa en Teguise, yo he estado en la ciudad deportiva, me pasa esto, lo otro, lo de la moto, eso se lo comunica a la trabajadora social me lo comunicaría a mí y yo, pues bueno, primero verificaría que eso es así porque hablaría con la consejera de Servicios Sociales del Cabildo para un poco, pues bueno, ver si realmente ese es el problema. Porque hay muchas veces, que no quiero decir que esto no sea verdad, es decir, que muchas veces, pues lo típico, se queja de, oye, la comida y tal, y no sé qué, y lo otro. Y a lo mejor realmente, pues bueno,
no es así. No quiere decir que sea el caso, vamos, para nada, que esto sea lo que les está diciendo Es los que usuarios. entrevistamos a muchos y además por separado en Pues diferentes por eso le calles digo, entonces, y los comentarios prácticamente eran similares, eran los mismos. por eso le digo, cuando el río suena porque agua lleva, pero Claro. claro, a nosotros, por ejemplo, sí nos gustaría, pues bueno, que a nosotros, esos usuarios que son nuestros o que realmente son del municipio de Teguise, pues nos hicieran llegar esas quejas, porque a veces nosotros no estamos en todos los lados, ¿no? O no Claro. podemos llegar a esos lados porque no es competencia nuestra, no porque nosotros no queramos actuar, sino porque no es competencia nuestra. Entonces, lo que no podemos hacer nosotros verificar ya con el trabajo ya de por sí que tienen las trabajadoras sociales en nuestro municipio, pues estar continuamente al cabildo diciendo, oiga, pues mis usuarios, ¿cómo están? ¿Están todos bien? ¿Me puede usted pasar un informe? ¿Me puede usted pasar no sé qué? Pues claro, eso sería, vamos, una gestión tremenda. Pero sí Y, es importante que el usuario, por ejemplo, si tiene cualquier tipo de problema, pues lo ponga de manifiesto y nosotros institucionalmente pues intentaríamos, pues bueno, realizar las gestiones oportunas para verificar la situación. bueno, por lo menos queda hecho público para que ellos se enteren y puedan hacer las pertinentes gestiones. Isidro, ¿ustedes han pensado alguna vez en el ayuntamiento, en el municipio, poder montar, yo qué sé, algún albergue municipal o algún albergue insular? Más que albergue, una residencia social donde pueda acoger a toda esta gente que ahora mismo están sin techo, durmiendo en la calle y pasando auténticas miserias. Hombre, yo a nivel personal sí le puedo decir que me lo he planteado. Sí, yo a nivel personal. Es decir, incluso pues hay un local aquí en Tiagua que reuniría las condiciones para eso. Es decir, más que un albergue a ese nivel, un albergue rural, ¿no? Pero que Claro. podría luego cumplir esa función en un momento determinado, en el caso que estamos viendo de la pandemia, para acoger a todo este tipo de personas. Yo sí me lo he planteado, porque aparte hay un local idóneo para mí, bajo mi punto de vista, y en algún momento se ha comentado de hacer un albergue rural en esta zona, ¿no? Es un teleclub que está enfrente del del nuevo teleclub y es un local que estaría idóneo para ese tipo de cuestiones. Ujú. Entiendo que en principio sería para, bueno, turismo rural, pero evidentemente cuando sufrimos una situación como esta se puede reconvertir perfectamente en, en un albergue para dar servicio a lo que estamos viviendo ahora. Sí, porque además tenemos que tener en cuenta de que esto de momento no va a frenar, con lo cual ya hay muchísimos empresarios a los cuales hemos entrevistado, ya ellos no quieren saber nada de ERTE, van directamente al ERE y van a cerrar sus empresas, con lo cual esto va creciendo, serán más las familias que estarán pasando miserias y calamidades y que terminarán en las calles sin poder comer y ya eso se tiene que prever de alguna manera por parte de los organismos oficiales porque a nadie se le esconde la que nos viene. Entonces, por lo menos tener la posibilidad de poder acoger a esta gente en algún lugar, ¿no? Yo quiero ser positivo y que vamos a revertir esta situación porque creo que al final de esta se sale remando. Sé que son momentos difíciles, que son momentos complicados. Los empresarios los están pasando muy mal. Es decir, a Uh-huh. mí me deprime cada vez que pasa uno por Costa Teguise o pasa uno por la zona de lo que es Puerto del Carmen o incluso en Playa Blanca y ver los comercios y los locales cerrados. Eso es lo más deprimente que yo he visto aquí en la isla. Es decir, Ajá. esa falta de negocio, esa falta de ver el turista aquí, de que se muevan las cosas. Entonces, yo sé que lo que nos viene es muy, muy complicado. Pero también le digo que desde Teguise, el grupo de gobierno que está aquí, y con el alcalde al frente estamos haciendo, yo creo que una buena gestión para intentar revertir la medida de lo posible y paliar esta situación. Es decir, sé que también estamos trabajando en unas medidas para intentar ayudar al pequeño y mediano empresario e intentar un poco entre todos salir de esta situación. Sé que a veces es complicado, que el empresario lo pasa muy mal porque al final nos están ahogando o los estamos ahogando con el tema de los impuestos, sobre todo a nivel estatal. Es decir, porque desde el ayuntamiento pues, poco podemos hacer. Es decir, sé que hay algunos impuestos que tiene el ayuntamiento, pero claro, tampoco con eso le vamos a solucionar nada. Es decir, porque nosotros lo que cobramos es el IBI, cobramos el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el impuesto de la tasa de basura y algún que otro impuesto de construcción y lo que son las tasas. Pero claro, con eso no le solucionamos nada. El empresario lo que realmente quiere es que de momento le quiten de medio pagar la seguridad social Claro, y pagar los impuestos a nivel estatal, porque eso claro. es realmente lo que asfixia al empresario. Esa es la verdad.
Pues Isidro, y vamos a ver, la idea que nosotros estamos proponiendo en el día de hoy es que ustedes, desde los ayuntamientos, de vuestra responsabilidad social, intente presionar de alguna manera el Cabildo para que comience a trabajar, pero con urgencia, en la elaboración de un albergue insular permanente. Me da igual dónde vaya colocado y en qué municipio vayan a ponerlo. Yo sé que este tipo de albergue e instalaciones no todo el mundo quiere tenerla, pero es necesaria y va a ser, cuando pasen los meses, más necesaria todavía. ¿Cómo ves tú la idea de que el Cabildo pueda construir un albergue insular permanente? Hombre, yo siendo sincero, lo veo complicado. Lo veo complicado porque ahora es útil, muy útil. Es decir, porque ahora la ciudad en la que estamos, o sea, la situación en la que estamos es muy útil. Pero yo que un poco he visto esta parte, porque bueno, en su momento hice un curso de emergencia, de coordinación de emergencia y seguridad y protección civil, de técnico superior. Lo que se suele hacer en estos casos es lo que se está haciendo, es decir, reconvertir pabellones y zonas en estas condiciones para dar cabida a estas situaciones de emergencia. La otra vertiente, que es a lo que yo voy, por eso es donde yo quizás le veo la complicación, es construir un albergue que el mayor tiempo va a estar cerrado. Porque claro, eso luego lleva su mantenimiento, las personas que tienen que estar allí, la coordinación de eso, y es un gasto a veces complicado de asumir. O sea, yo, siendo políticamente correcto, le puedo decir que sería una idea maravillosa, magnífica y estupenda. Pero claro, yo pienso en la parte, una vez pasemos esta pandemia, ¿qué hacemos con ese albergue? ¿Lo seguimos manteniendo abierto? ¿Mantenemos al personal? ¿Mantenemos el Hombre, servicio? se le podría dar el doble uso que ustedes pretendían con el albergue rural, ¿no? De que se Claro, utilice sí, sí, por eso le socialmente. decía, si estamos hablando de realizar un albergue rural, es decir, que sirva para el tema de vacacional, es decir, cuando tenemos aquí turistas y tal, que vienen a hacer senderismo, como la idea que yo le proponía aquí, a mí me parece magnífico, porque genera economía en el momento en el que está aquí, para la gente que se queda en ese establecimiento, y en un momento de pandemia como la que estamos sufriendo, o de emergencia social, de Claro. cualquier otro tipo de eso, lo podemos reconvertir. Si usted me está hablando de esa idea, yo soy el primero que me apunta al carro. No, la idea es eso, de que mientras se utilice esas instalaciones socialmente, de maravilla. Cuando no, pues es ponerlas a disposición de aquellos que nos quieren visitar, como ocurría con el albergue de Tinajo en La Santa, ¿no? Exactamente. Si estamos hablando de esa idea, Claro. estamos de acuerdo. Pues Ahora, por ahí van los tiros. claro, si es una idea en ese sí, pero a lo mejor hacerla específicamente para situaciones de este tipo, yo veo la parte complicada de luego el mantenimiento que llevaría esas instalaciones. No, eso es para que tenga uso los 365 días del año, ¿no? De una manera o de otra. Como ocurría con el albergue de la Santa, que no se le daba últimamente el uso, pero que servía para el uso del pueblo y de un mogollón de gente que venía a visitar nuestra isla, que se hospedaban ahí, ¿no? Por eso le digo, esa idea sí me parece muy buena, aparte es viable totalmente, porque entiendo que en el momento en el que, pues bueno, no se está utilizando para cuestiones como la que estamos sufriendo ahora, pues está produciendo incluso un beneficio para el propio pueblo, es decir, porque el turista que viene allí deja negocio, come en los restaurantes, consume en los supermercados, alquila coches y hace vida en esa zona. Entonces, pues, le da vida al pueblo. Entonces entiendo que es muy positivo tener un albergue en esas condiciones. Y cuando se da una emergencia como esta, pues bueno, se reconvierte y da servicio para atender a estas personas que no tienen lugar. Pues esa es la idea. Pues Isidro, la verdad que muchísimas gracias por tu intervención. Ahí quedó tu opinión. Estamos un poco entrevistando a todos los políticos para conocer su opinión sobre la situación que estamos padeciendo en este momento en la isla, para ver si entre todos podemos paliar un poco lo que está ocurriendo, porque esta gente me decía que se sienten olvidada, abandonada y que nadie se preocupa de ellos. Es posible que Pero sí, es posible que no. a veces es importante también lo que les comentaba, es decir, porque claro, a veces cuando nosotros derivamos al cabildo, nuestra intervención acaba ahí, salvo que luego el usuario nos vuelva a llamar y decir, oiga, mire, pues no me están dando el servicio, como ha pasado en alguna ocasión, es decir, no solamente con eso, sino porque lo hemos derivado para algún tipo de ayuda y luego nos llama. Y nosotros volvemos a insistir sobre el tema. Entonces, claro, si nosotros no tenemos constancia de eso, a veces nos resulta complicado dar solución desde nuestra corporación. Bueno,
Pero bueno, ya intentaremos, como yo digo, entre todos un poco desde los medios de información, ustedes que son los que directamente tienen que resolver el problema, pues echarle una mano a toda esta gente para ver si se le puede ofrecer a algún lugar donde aguarecerse y tener cierta calidad de vida. Pues Isidro, la verdad que muchísimas gracias por su intervención en el día de hoy. Ya volveremos a hablar en otra ocasión. Y feliz tarde a todos. Feliz tarde y buenas tardes. Producciones Nandi. Servicios audiovisuales desde 1990. ¿Tienes problemas de espacio y no sabes qué hacer con todo este tipo de material? Lo convertimos todo a DVD, pendrive o disco duro. El sistema que usted elija. Decídete, no te lo pienses. Llámanos y te hacemos presupuesto. Producciones Nandi. Bueno, nos vamos en busca de nuestro compañero Aureliano Montero. Buenas tardes, caballero. Ajul, Felagua y Midagua, Antonio. ¿Y qué me tienes que contar? Porque hoy vamos a toda velocidad. Cuéntame. Sí, no, brevemente, pues es que está muy cargado hoy. Por cierto, que mañana va a llover, dicen, ¿no? Dice sí, hay inundación según la nota que acabo de recibir a partir de las 12 del mediodía, más o menos. Bueno, tenemos pendiente de ver si nos mojamos o no nos mojamos. 15 metros, dice, de agua a la hora, el metro cuadrado. Chacho, es un montón, tío. Eso es excelente, porque tú sabes que muchas veces, ojalá sea verdad, pero tú sabes que muchas veces no ciertan una gran parte de las veces. Coño, pero está bien que en un metrito caigan un par de litros, pero joder. En el campo está bien, ¿eh? No, en el campo sí porque chupa la tierra, pero aquí en Arrecife no chupa la tierra. En Arrecife lo que hacen son las ratas y las cucas. y ahora mismo que la están matando saldrá más a flote. ¿Qué tenemos por ahí? Sí, con el tema del COVID, pues los últimos días sabes que ha bajado el número de personas ingresadas, pero sí en la UCI se mantiene la cifra de 19 personas en estado crítico, así como la definen, 19 en estado crítico, pero que ha ido bajando en lo que es la planta COVID, con lo cual en este momento hay 53 personas ingresadas en el hospital, 53 menos que ayer, aunque hay que añadir 3 más que están en el servicio de urgencia, una que dio positivo, una sospechosa y otra que está pendiente de los resultados. ¿Pero todos los que están en el servicio de urgencia son por COVID? Eso hoy, que los que yo me refiero son los que están por COVID. Igual que hay 19 en la UCI por COVID, hay otros 3 que no son por COVID. ¿Y por qué no se explica con todo ese lujo de detalle a la gente? A mí me llega la información directamente de la Dirección de Atención Primaria. A mí es como me llega. Claro, pero es que yo veo la publicación por ahí, hay 14 en la UBI. Pero es que 14 en la UBI a lo mejor son 10 de COVID y 4 que no son. Claro. La información que se da del número a seca, eso lo que da, pues, lo da el GrafCam. Pero en el caso mío, Dirección de Atención Primaria, que especifica claramente cuáles están en la UCI, cuáles están en el REA, que es la UCI provisional, y cuáles están en la sala COVID y en la sala habilitada como refuerzo. Y luego están los que están en urgencia, que hay 3 en urgencia, 1 positivo ya, otro, como digo, sospechoso, y el tercero que ya le hicieron las pruebas y están pendientes de resultados. Oye, ¿y esos colegios que cerraron y esa cantidad de gente, qué pasó ahí? ¿Te refieres al tema de los colegios en Lanzarote? Sí. Es que el tema es muy complejo. Según los datos que tenemos y confirmados en Lanzarote, según la Consejería de Educación del Gobierno Canario, hay 131 casos de COVID activos entre alumnos y profesores de los centros educativos de la isla. También dice Educación que hay 15 aulas confinadas, 15 aulas en Lanzarote confinadas. No dicen más nada. Esto es el dato oficial. Confinadas las aulas, pero los colegios siguen abiertos. Sí, correctamente. Han 15 aulas confinadas por los alumnos que estaban, o profesores que estaban contagiados o que han dado positivo, pero los colegios ninguno ha cerrado. Sinceramente, Educación le ha quitado hierro asunto, hay que decirlo, porque reconocen que en el Lanzarote son 121 alumnos que han dado positivo y que hay 11 profesores contagiados. Pero según Educación, esto significa que son el 0,50% del total de estudiantes y profesores. Esta es la cifra. Qué simpáticos son. Cuando les interesa, saca el porcentaje por 100. Y cuando no les interesa, lo saca por 100.000.
Ellos dicen, totalmente, son datos oficiales de la Consejería de Educación del Gobierno Canario, hay 24.740 estudiantes en Lanzarote. Y de estos 24.000 son 121 positivos. Eso es un dato de ellos. Sí. Hay 1.293 profesores, de los cuales hay 11 contagiados, con lo cual ellos lo reducen al 0,50%. Todo en base a estadísticas, solo estadísticas. Claro. Claro, y saca el porcentaje sobre el 100, no sobre el 100.000. Porque eso, si lo saca... Ay, Dios mío, qué listo. El otro dato que da, al hilo de lo que tú decías, por parte de Educación del Gobierno Canario, es que efectivamente hay cuatro brotes en centros educativos de Arrecife, pero añaden que son ramificaciones de brotes familiares. O sea, que como siempre. Como siempre. Dios mío. Es que lo curioso es que un brote significa que habría al menos 3 casos contagiados, pero con educación son 2 casos, entonces no son brotes, sino son ramificaciones, con lo cual le quitan hierro. Sí, claro, siempre paga el plato roto los mismos. Eso es normal. Lo que sí es grave es que si en Canarias hay 416 alumnos contagiados en Canarias, más de la cuarta parte son de Lanzarote. Eso sí es alarmante. No, la verdad. Y yo quisiera saber si tienen informado los padres o no de este problema, ¿no? Sí te puedo decir, que creo que no sé si lo comenté anteriormente en otra ocasión, en el caso de Aría, sé que en el colegio, de Aría, un profesor pues, dio positivo, nadie lo sabía, y claro, al dar positivo, a todos los alumnos, pues los que estaban en las primeras filas de la clase, los mandaron a la casa. Y luego, claro, como esos alumnos a su vez tenían hermanos en el Instituto de Aría, mandaron a la llamada policía COVID a la clase directamente a buscarlos delante de todos los demás, sin ninguna... Por favor, salgan fuera. Claro, y tú se quedó con la curiosidad. Joder, vaya delicadeza, ¿no? Exactamente, ha sido muy, digamos, un poco humillante. Claro, los chicos no saben ni de qué iba el tema, claro, se enteraron de que sus hermanos que estaban en la escuela, pues estaban en la primera fila con el profesor que sí estaba contagiado positivo, y por eso fue todo eso, fue un cierto revuelo en el Instituto de Aría, es cierto. Joder, vaya manera de dejar humillar a una persona, tía. Claro, lo único sería, mira, pues, van a la dirección, llaman, mira, por favor, está el alumno que sabe tal, y luego se lo explica fuera. No, fue directamente ante del alumnado, lo cual provocó un cierto malestar, y que los padres, lógicamente, los padres de los alumnos, preocupados, mira, estará mi hijo contagiado, está en la casa contagiada. Son las dudas que se crean, pero claro, una forma de actuar muy... Indeseable. Indeseable, sí, disparadora. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Sí, el resto, ¿sabes? Pues hubo una reunión ahora, pues ya como tu buena amiga, la presidenta del Cabildo, se reunió con el director general de Seguridad y Emergencia del Gobierno Canario, Gustavo Parma, y el director insular de Naciones, Juan Ramón Pérez. ¿Para qué? Para crear, para hablar de la mesa de sanidad en referencia pues, al COVID. Claro, para ver los resultados policiales. Y claro, el dato que nos interesa en este momento es que este fin de semana se han tramitado 200 denuncias por locales que han superado el aforo permitido, el horario más tarde, o gente que estaba fuera de la calle, botellones, etcétera. 200 denuncias en fin de semana, ya es una cifra también un poco escandalosa, de las cuales una ya de carácter grave, aunque no especifican cuál es. Bueno, yo realmente es que, vamos a ver, yo solo no sé dónde lo cogerían ni dónde me dieron las sanciones, pero yo me suelo pasear en horas de noche más o menos por Arrecife. Yo no veo todo el escándalo que dice que montaron en un fin de semana. Hombre, frente a mi casa tenía antes una escandalera todos los fines de semana impresionante, ya no está. 200 a nivel insular se refiere. A nivel insular, ¿no? Sí, pero aún así en Arrecife, no sé si verá escándalo, pero seguro que no ves policías municipales. No, yo que sepa, bueno, no he visto ni uno. Igual aparece ahora, salgo de aquí, aparecen 50, pero realmente no he visto ni uno. Y me enteré que le habían comprado 4 pistolas y no sé cuánto. Sí, pistola eléctrica, sí. Sí, para que se divierta y se entretenga. Que no se le ocurra a ninguno de ellos estar jugueteando y disparando con eso. Yo insisto en la cuestión, si no hay efectivo en la calle, ojo. Que no lo hay, hombre, que no lo hay. Es que llevan meses denunciando. La propia alcaldesa lo reconoció recientemente en el grupo de WhatsApp,
que sí, que faltan personal. Hay gente que está de baja, gente que son pues, que están de vacaciones, gente que sustituciones, etcétera. Pues, falta personal. Y claro, da la impresión, ayer lo comentaba alguien en la reunión esta que hubo en el Cabildo, decía alguien en plan medio en serio, medio en broma, había más policía en la reunión del Cabildo que en la calle. Pues la foto hace milagro. Increíble. No, la verdad que plantilla dice que tienen, pero no sé cuántos están de vacaciones, otras en el paro, otras con depresiones. La verdad que lo desconozco. Sí, pero ya lo hablo en otra ocasión. La plantilla es corta para lo que es una ciudad como Arrecife, que ha crecido. La plantilla está a menos de la mitad de lo que debe ser. Pero no olvidemos una cuestión. Igual ocurre con los vehículos. Los vehículos, como denunciamos muchas ocasiones en el pasado año, eran alquilados o prestados de estos servicios porque no había vehículos en condiciones. Ya lo sabemos. Pero claro, aumenta la plantilla de oficiales y no aumenta la plantilla de personal que ponemos a los oficiales en la calle a hacer patrulla. No, que te digo yo, dentro de poco, en unos meses, todos en esa plantilla son oficiales. Claro, están bien los ascensos, pero los ascensos cuando hay tropas, valga la expresión. Pero si hay más oficiales que tropas, pues no te extrañes. La verdad es que así nos va. Así nos va. ¿Qué más tenemos por ahí? Antonio, veamos por aquí hoy, ya sé que tiene más cosas. Pues ya, mañana no, mañana sí, mañana nos hablamos otra vez. De acuerdo. Pues caballero, buenas tardes y gracias. Hasta mañana, sea con quieres. Producciones Nandi. Servicios audiovisuales desde 1990. ¿Tienes problemas de espacio y no sabes qué hacer con todo este tipo de material? Lo convertimos todo a DVD, pendrive o disco duro. El sistema que usted elija. Decídete, no te lo pienses. Llámanos y te hacemos presupuesto. Producciones Nandi. Y nos vamos a la zona sur, al ayuntamiento de Yaiza, a hablar con Ángel Domínguez, que es el teniente alcalde de ese ayuntamiento. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Más o menos, aquí estamos. Pues mira, estamos tratando hoy un tema y precisamente ha coincidido que los tres son de Coalición Canaria. Parece que lo he hecho aposta, pero no. Es que yo suelo llamar a todo el mundo y además suelo meter gente de diferentes partidos, pero me van contestando cuando quieren y yo me veo en la obligación de ir cuadrando en la agenda, ¿no? Y ha coincidido hoy que los tres pues han sido de Coalición Canaria, ¿no? Y más que nada para hablar de un tema bastante serio, que es el tema de la pobreza en la isla de Lanzarote. La pasada semana tuvimos la posibilidad de poder realizar para Lanzarote TV un programa dedicado por entero a la pobreza en la isla. Y estuvimos hablando con toda esa gente que duerme en las calles, estuvimos hablando con la gente que está en los albergues y conociendo por qué están ahí y si de las instituciones oficiales están recibiendo algún tipo de ayuda para que puedan salir de ahí y puedan tener un sitio donde aguarecerse y un sitio donde poder comer dignamente y pasar este periodo tan grave que es el de la crisis sanitaria, que estamos en el nivel 4. Mientras le exigimos al pueblo que se confine, tenemos a esta gente botada en la calle. ¿Cómo está el tema de la pobreza y de los ocupas en ese municipio de Yaiza? El tema de los ocupas es un problema que ya tenemos incluso anteriormente a la situación esta de la pandemia, porque está claro que la población ha ido creciendo, que la escasez de vivienda ha sido grande y en los últimos años pues hemos tenido un fenómeno de ocupas bastante alto. Si a eso ahora le añadimos el factor del crecimiento del paro, en que muchas familias pues no han podido pagar sus alquileres y en algunos casos o en muchos se han visto pues bien desahuciados o obligados a abandonar esa vivienda,
pues indudablemente se ha vivido otro fenómeno más en cuanto a lo ocupa, en cuanto a al estar gente a lo mejor en las calles durmiendo y de ese tipo, pues sinceramente todavía algún caso se puede dar, pero en líneas generales no se está dando ningún caso en el municipio. Yo creo que ese problema lo estamos padeciendo solo y exclusivamente en Arrecife, pero lo que sí he comprobado que no son de Arrecife, la gran mayoría, pero no son de Arrecife, son de distintos municipios de nuestra isla y que no sé por qué vienen a parar aquí abajo y no están allá arriba. Yo no sé si es porque ellos saben que toda la gente, los indigentes, la gente que duerme sin techo, están aquí en Arrecife y vienen todos a parar aquí para estar juntos. Pero sí te puedo asegurar que son de diferentes municipios de nuestra isla. ¿Tú sabes si dentro de ese albergue que hay en la ciudad deportiva de Lanzarote, si hay gente de vuestro municipio de Yais? Bueno, cuando se dio el problema del confinamiento el pasado año, sí es verdad que se dieron varias situaciones de gente que, o incluso me acuerdo que un señor italiano que por diversos motivos no pudo salir, no podía desplazarse, no tenía dónde quedarse. Lo tenemos aquí abajo. Y bueno, estuvo en aquella época, Fondo Costa que después se fue. Ahora sinceramente no sé qué número de personas pueden haber en eso que le llaman un albergue, porque para mí eso no es un albergue tal y como el concepto que tengo yo de ser un albergue municipal. Igual, no sé si está bien o mal de decirlo, yo igual tengo una experiencia de que, y yo creo que en ese sentido Lanzarote lleva 40 o 50 años de retraso, porque Las Palmas de Gran Canaria, la capital, todos saben que yo provengo de allí, e incluso tuve la experiencia de que mis padres trabajaban pues dirigiendo el albergue municipal del Ayuntamiento de Las Palmas, que está en la calle Doctor Miguel Rosa, número 23, justo al lado de la Policía Nacional, por la zona alta de Santa Catarina, y aquello no tiene nada que ver con lo que es el albergue municipal en este caso del pabellón, y ojalá en Lanzarote pudiéramos tener una instalación como aquella. Es que, te digo, más que nada por los usuarios, muchos de ellos han estado dentro del albergue y prefieren dormir en la calle que dormir dentro del albergue porque denuncia públicamente, está grabado en la televisión, que la coordinación y la gestión es nefasta, que la comida es malísima, que hay falta de seguridad, denuncia de alguna manera vejaciones, humillaciones y abuso de poder, robos, inseguridades, comidas insuficientes, un montón de quejas y muchos de ellos dicen prefiero estar en la calle que dormir allí dentro. Hay más de 100 personas, algunos dicen que 200, pero más de 100 se puedo contar, que están durmiendo en las calles de Arrecife teniendo un albergue. Prefiere estar en la calle que estar dentro del albergue. Algún problema tiene que tener cuando no son capaces de estar ahí dentro. Y ellos dicen que quieren estar bajo un techo, pero no sé cuál es el problema real del por qué no quiere ir. Me han contado todo lo que te acabo de decir ahora, y no hay manera humana de volverlos a meter dentro de ese recinto. Ángel, ¿tú crees que es necesario ya que de una vez por todas en nuestra isla pueda existir o bien albergues municipales, que cada uno se haga cargo del problema de su municipio, o un albergue insular que ya debería poner en marcha el Cabildo para atender todos estos problemas sociales? Porque de momento tenemos eso, pero que esto va creciendo. Cada vez serán más los parados, más las empresas que desaparecen y las miserias y las calamidades van hasta la orden del día. Así que van a haber más gente en la calle. ¿Tú crees que el Cabildo tiene que actuar ya urgentemente y llevar a cabo este albergue insular permanente? Sí, yo creo que en una isla con la población que tiene Lanzarote es necesario el tener un albergue insular. De hecho, ya ese tema se ha tocado en alguna que otra reunión, pero indudablemente hay que llevarla a cabo, que haya una instalación en condiciones, pero también hay que decirlo, que haya una instalación en condiciones. La gente también tiene que cumplir con una serie de normativas de requisitos, eso está claro, para la buena convivencia. Eso está claro. Probablemente, no lo sé, que en algunos de esos casos que no se quieren quedar allí dentro porque indudablemente tampoco quieren aceptar las normas que
comunes que se tienen que llevar y ocurre lo que ocurre. No obstante, lo que pasa independientemente de que sí, de que estas personas no tengan ese comportamiento, que ese es otro problema, sí es verdad que la isla está necesitada de una infraestructura de ese tipo, porque bueno, a la muestra está, tiene un pabellón deportivo cerrado, sin poder utilizar los usuarios, para poder albergar gente con este tipo de problemas. Claro, ¿no? Y además te digo, las entrevistas las hice todo de forma individual a cada una de las personas que fui encontrando en los diferentes puntos que me iban indicando, ¿no? Y todos, más o menos, me hacían el mismo comentario de aquellos usuarios que habían estado en aquello. Hay un viejo refrán que dice que cuando el río suena es porque agua trae. Es decir, que haya existido la coincidencia de las quejas y denuncias, todas por un estilo, que yo me pregunto si los problemas son de los usuarios que no quieren aceptar las normativas o de aquellos que coordinan y dirigen que no atienden todo lo debido que debiera a este tipo de personas. Porque hay veces que yo he podido ver, no quiero decir en esta ocasión dentro de la ciudad deportiva, sí he visto en otros lugares el maltrato que suele recibir por parte de algunos que coordinan, el maltrato que reciben los usuarios. Yo creo que son personas dignas que están pasando el problema que está pasando, no porque ellos quieren, sino porque le ha tocado, y yo creo que se debe atender y dar la misma calidad de vida que se le da, por ejemplo, a esos inmigrantes que meten en hoteles y le pagan las 4 comidas del día y están con una vida impresionante. Yo creo que los canarios tienen que tener exactamente el mismo derecho. No soy xenófobo ni soy racista. Simplemente estoy pidiendo que tenga la gente que está en la calle, los sin techo, las mismas condiciones y posibilidades. Sí, no, está claro de que existe una problemática y que no podemos mirar para el lado, no podemos esconder la cabeza. Hay que afrontarlo y darle la solución mejor y más digna hasta que estas personas pues poco a poco puedan ir volviendo a retomar su vida normal, porque realmente, como ustedes dicen, ya bastante tienen con estar viviendo esta situación para que encima se estén dando posibles casos de no gestionar bien ese centro o lo que sea. Por lo tanto, yo creo que toca, en este caso, desde la primera institución de la isla, tomar las medidas necesarias para tener un sitio digno y, por supuesto, en condiciones para que esta gente pueda convivir allí. Esperemos que ustedes, que son los responsables de cada ayuntamiento, en esa mesa insular que suelen hacer de vez en cuando, pues que empiecen a presionar ya para que empiecen a meter en marcha ya a toda velocidad ese centro insular permanente que es más que necesario. Es decir, ahora tenemos 200, pero yo estoy seguro que dentro de 2 o 3 meses se puede duplicar o triplicar la cantidad de gente que puede estar en la calle. Y yo creo que hay que prever y actuar con urgencia para no tener a todos estos ciudadanos durmiendo en la calle. Espero que ustedes pues presionen un poco en esa mesa insular. Pues sí, así será. Y bueno, ya he dicho, de hecho ya ese tema se ha tratado, pero indudablemente hay que tomar las medidas más rápidas que se puedan. Pues Ángel, la verdad que quería hablar más tiempo contigo, me fue imposible, estuve intentando localizarte, no sabíamos por qué no logramos conectar, y quería hablar de otros temas contigo, pues ya no volveremos. Quedamos en cualquier momento, no hay problema. Sin problema. Pues caballero, la verdad que mil gracias y buenas tardes. Ok, hasta luego, gracias. Hasta luego. Contigo. Bueno, pues la verdad que ahí está la opinión de los diferentes políticos sobre el problema que tenemos aquí de la pobreza en nuestra isla y la necesidad que ellos todos reconocen que tiene esta isla de tener ya, urgentemente un albergue insular permanente, albergue o residencia, como ustedes le quieran llamar. La autorizan durante el periodo que tienen que utilizarla como arreglo a los problemas sociales existentes en nuestra isla y cuando no, pues la pone para que la pueda utilizar aquellas personas que quieren venir a residir, a pasar unas vacaciones, un rato en nuestra isla como hacíamos con el albergue destinado. Es decir, que no hay motivo para no llevar a cabo estas instalaciones. Señora Presidenta del Cabildo, hasta mañana.
Producciones Nandi. Servicios audiovisuales desde 1990. ¿Tienes problemas de espacio y no sabes qué hacer con todo este tipo de material? Lo convertimos todo a DVD, pendrive o disco duro. El sistema que usted elija. Decídete, no te lo pienses. Llámanos y te hacemos presupuesto. Producciones Nandi.